Hola a todas y a todos quienes están mirando esta transmisión asincrónica en esta oportunidad en el contexto de la causa social nuestra de fortaleciendo la salud mental en familias y escuelas de Movidos por Chile, en la que Fundación Llanova está participando. Vamos a desarrollar esta conversación y para ello tenemos una invitada que es la profesora Vilma Tapia. Vilma es profesora de Educación General Básica, licenciada en Educación, tiene un magíster en Ciencias de la Educación, desarrolló una pasantía en Estados Unidos en Metodología Activa en Ciencias Naturales. El año 2001 recibe la Excelencia Académica Regional. También tiene la asignación de Excelencia Pedagógica en Ciencias Naturales. Pertenece a la red de maestros. A nivel nacional recibió el galardón al mérito docente Gabriela Mistral con el grado Dama de Lazo, que es un premio que entrega el Ministerio de Educación en Chile. Fue hace muy poco, el año 2018, fue presidenta de la Expo Ciencia Latinoamericana, que se realizó en la ciudad de Antofagasta. Y actualmente ella es directora elegida por la Alta Dirección Pública del Instituto Científico Educacional José Massa Sancho de Antofagasta. Así que ella nos va a acompañar a este conversatorio. Bueno, estamos también con Carmen Gloria Jiménez. Carmen Gloria Jiménez, como ya saben, doctora en neurociencias, con varios posgrados en el área de la didáctica también, de las ciencias, las matemáticas, psicóloga y profesora de pregrado, con quien hemos ido desarrollando esta iniciativa. Así que para no eh, hacer esperar más a las personas, vamos a ir directo al grano y a lo que nos convoca. Y efectivamente la idea de conversar hoy día tiene que ver con algo que ha sonado mucho por estos días en los medios de prensa. Declaraciones van, declaraciones vienen de la autoridad ministerial, del colegio de profesores, de muchos docentes en general, de distintos gremios, de los profesores, educadoras, etcétera, en donde hay un tema latente que tiene que ver con el retorno a clases. Y efectivamente es un tema que vale la pena abordar y es necesario abordarlo, pero la idea efectivamente es abordarlo más que de una dimensión exclusivamente política, que al parecer desde ahí se aborda principalmente, abordarlo de una perspectiva técnica, de una perspectiva ética, de una perspectiva con evidencia también que efectivamente nos indique qué es lo adecuado en el contexto en el que estamos. Además que un contexto que, como bien sabemos, si bien estamos actualmente en pandemia, pero esta pandemia no nos va a dejar pronto. Esta pandemia probablemente Chile completo va a salir del confinamiento a nivel nacional, no sabemos cuántos meses más, pero la pandemia nos va a seguir acompañando por lo menos todo el año 2021 y eso va a depender ciertamente también de que se tenga o no se tenga la famosa vacuna, digamos, que está ahí en varios países del mundo, están experimentando, digamos, en este minuto con aquello. Dicho eso, bueno, ahí hay una pregunta eh, primero para contextualizar y por ello también la relevancia de tener a la directora del colegio de Antofagasta, la profesora Vilma. ¿Cómo dirías, Vilma, que han vivido y están viviendo los profesores en particular este contexto en donde han tenido que pasar de la formación presencial, ¿no es cierto?, a esta formación en línea, con teletrabajo y con las implicancias que pueda tener ello? ¿Cómo lo visualizas tú como directora de un colegio que tienes a cargo un equipo docente, bueno, y profesional y técnico en general, un grupo humano que está detrás de esto? Bueno, yo creo que hay que hacer como un recuerdo de cómo empezó este año y la verdad es que fue algo nuevo para todos. No estábamos preparados para esto. Se van solucionando las cosas en la marcha. Se nos dice el 18 de marzo no hay más clases presenciales, váyanse a su casa. ¿Y qué hacemos? Entonces uno como quien dirige un colegio, un líder de un colegio, empieza a pensar junto a su equipo cómo vamos a hacer clase con nuestros alumnos.
Entonces lo primero que hacemos es decir ya correo, guías a través de correos. Ujú. A todo esto también el Ministerio de Educación le baja demasiado el perfil a esta situación, aún teniendo la experiencia, ¿no es cierto?, de Europa, que ya venía con esta pandemia, y aún así no miran hacia el lado, o sea, no miran cómo fue allá, cómo podríamos haber. Creo que, como también lo hemos comentado con Carmen, el Ministerio del Gobierno fue un poco soberbio, porque podría haber adelantado, nosotros entramos en febrero a clase, habernos llamado y haber puesto los escenarios que estaban en ese momento. O sea, hay una pandemia, Chile no, ¿por qué Chile va a estar libre de esto? Más aún sabiendo que de Chile había salido mucha gente al extranjero. O sea, no era algo tan difícil de predecir o de inferir. Era algo que estaba y que había que tomar carta en el asunto. Pero si no, así en forma de un día para otro, ya los niños no van más a clase, váyanse a su casa, la escuela se organiza. Pero tampoco hay lineamientos claros, no vienen lineamientos claros desde arriba. La escuela, como siempre, tiene que hacer, dar la solución. La escuela tiene que pensar cómo va a enfrentar este nuevo escenario educativo. No solamente nosotros, todos Chile, todos. Y pues, son más proactivos, depende también del liderazgo o del proyecto educativo de cada colegio, de los docentes que lo componen, de todos. Entonces, no, nosotros empezamos, como te digo, primero con las guías y nos vamos a la casa. Cuando se habla de la estupidez más grande, no sé de a dónde salió esa idea, vacaciones. Entras el 18 de marzo y te dieron vacaciones, me parece, ya ni me acuerdo, como el 18 de abril, una cosa así. Vacaciones, o sea, recién te estabas adaptando a una educación virtual, remota. Los niños recién se estaban es como decir, los niños como que se están despertando de un sueño y dicen, hoy me tengo que adaptar a esto que ni los profesores ni los niños entendían. Entonces, viene eso, y el ministro insistiendo que volvíamos en abril, volvíamos en abril. Bueno, te digo, nosotros nos damos cuenta que cuando pasa esto de las guías, los profesores se agobian así, porque claro, nosotros organizamos, digamos, desde la unidad técnica, que los colegas tenían que mandar una guía semanal, o sea, por unidad de clase. Entonces, imagínate, si eran 4 clases, 4 guías semanales, o sea, ya a ese tiempo de las vacaciones ya llevaban 3 guías semanales, por niño y por curso. Por lo tanto, un colega que tenía 5 cursos a cargo, ponele un promedio de 30 niños, tenía 450, 600 guías en el computador, o sea, ¿qué hace el profesor? Entonces el profesor se agobia, así como esas caricaturas que salen así apretándose la cabeza, yo me imaginaba así a mis colegas, o sea, a ese nivel. Bueno, a todo esto, profesora, directora, nosotros hacíamos consejo, o sea, nos juntábamos así, directora, ¿qué hacemos? O sea, me llamaban los profesores, el computador se me llena la memoria, ¿qué hago? Todo. Entonces, ahí nace la idea de un profesor del colegio, de estas plataformas. Pero eso se da, pero por la escuela, o sea, insisto. Y nosotros conseguimos la plataforma G Suite en forma gratuita, pero también por una cuestión de buscar soluciones a lo que estaban viendo los profesores, por Claro, el gestión exceso de propia, digamos. correo, por todo eso. Claro, entonces ahí, con la plataforma G Suite se los ordena el colegio. Podemos empezar a trabajar en forma virtual, pero ahí viene también el otro problema. ¿Cuántos niños se conectan? Sí. ¿Llegamos a todos los alumnos? ¿Todos están conectados? ¿Todos tienen las herramientas digitales como para entrar? ¿Los papás entienden lo que hay que hacer? Entonces, te vuelves a llenar de otro tipo de problema, porque ahora tienes que educar primero a usar esa plataforma.
que el papá entienda, porque el papá, los apoderados tampoco entienden, o sea, para ellos no es fácil decirle, usted va a tener todos los días su hijo en su casa porque no puede ir al colegio. En los niños más pequeños, los padres empiezan como a tener el rol de profesores. Y por eso también en las redes sociales, Exactamente. oye, a los profesores no hacen nada y le están pagando, o sea, ¿entendió? O sea, estamos viviendo eso. Entonces, viene ese apoderado, se logra, ¿no es cierto?, ya de alguna manera lograr tener este equilibrio. No te estoy diciendo que se ha logrado en un 100%, no, pero eso ha significado. Ahora, recién, después de 6 meses, por ejemplo, por la ley de subvención preferencial, nosotros logramos comprar chip. ¿Pero cuándo los entregamos? Ahora en julio, para completar más niños. Y ahí como que recién se empiezan a dar cuenta y decir, no, pues que, es que ya no voy a volver en julio. No, es que ahora vamos a volver en septiembre. Y al final se convierte como en una chacota. La gente se empieza a sentir como que los profesores, los apoderados, los alumnos, como que un día hay un mensaje, al otro día hay otro mensaje, un día hay un mensaje, al otro día hay otro mensaje, entonces, y más encima se mete la parte política, que no tiene idea, que le falta el respeto a los profesores, le falta el respeto a los alumnos, le falta el respeto a todos. ¿Por qué? Porque ellos hacen un decreto sin preguntar realmente a las partes afectadas. Ellos deberían haber consultado, por ejemplo, eso de la prosecución automática, eso de que las notas del año pasado la usen este año. O sea, yo no te digo que yo estoy de acuerdo 100% con las clases virtuales de los niños más pequeños, sabemos que es un daño, se acostumbran a las pantallas, todo lo que nos dice la evidencia neurocientífica. Nosotros lo hemos ido normalizando, lo hemos hecho menos horas, menos tiempo, pero también tenemos que asumir que la única forma que tenemos contacto en este momento con nuestros alumnos es a través de una pantalla. Es la única forma de saber cómo están, no solamente para entregarles conocimiento, sino también para saber cómo están en sus casas, cómo está su familia. Es una manera de comunicarnos que no hay otra en este momento, porque no pueden ir al colegio. Ahora, si tú me preguntas a mí si estamos en condiciones de volver a una clase presencial, no estamos en condiciones. No estamos en condiciones, a pesar de que nosotros ya tenemos un plan de retorno seguro como colegio y como Antofagasta que nos pidió el Ministerio de Educación, basado en todas las condiciones sanitarias y todo. Pero también te vas dando cuenta que cuando tú estás en el terreno, cuántas cosas tú tienes que considerar para un retorno seguro. No solamente que haya las condiciones sanitarias, sino cómo van a llegar esos alumnos, cómo están sus familias, ¿entiendes? ¿Cómo la cantidad de infraestructura si se da para tener a un niño de 1,5 metros separado del otro? ¿Cómo van a estar en el recreo? Un niño más pequeño, ¿tú crees que van a lograr que tengan la mascarilla 3 horas, un niño de transición? Ah, no, es Un niño de imposible, un niño de 4 años, un transición. niño de 5 años. Es como muy complejo, es demasiado complejo. O tú le vas a decir a un niño, hoy no te toques la cara. Ellos lo que más hacen es tocarse la cara, jugar, abrazarse. Entonces, estas cosas creo que deberían conversarse, pero no a nivel político, debería ser a nivel educacional, a nivel de profesores, a lo mejor a nivel de directores, creo que todos tenemos algo que aportar porque tenemos la experiencia del aula, la Exactamente. experiencia. No estamos en un escritorio mirando así, como subió así, y yo miro hacia abajo, cómo están todos, y digo lo que tienen que hacer. No puedo, pues si tengo que Desde el estar Olimpo. ahí. Entonces, claro, es así como en el Olimpo, como se decía en los griegos, pero, o sea, yo, de verdad, entonces, que los profesores se han sentido agobiados, se han sentido agobiados. Que ha sido un problema para que los apoderados se han sentido agobiados, se han sentido agobiados. ¿Por qué? Porque los niños miran nosotros somos el Classroom, ¿entiendes? Entonces Sí. yo, primer semestre, nosotros trabajamos en la primera unidad, y de repente, como yo soy profesora jefe, aparte directora del colegio, estoy involucrada en el sistema. Entonces, ahora, yo no lo hago porque hoy yo lo hago muy contenta. No, a mí me da una molestia hacerlo porque me puedo involucrar y puedo recibir así en forma concreta lo que están viviendo mis colegas. Y yo puedo opinar, ¿entiendes? Como profesora jefe. Profesora jefe yo Exacto. recibo, aparte hago clases.
Entonces, más o menos me voy dando cuenta. Entonces, veo un classroom, por ejemplo, de historia, un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de trabajo. Una evaluación. Si yo no estuviera involucrada en el sistema mismo del aula, a lo mejor no me daría tanta cuenta o me pasaría como en forma, no sabría cómo solucionarlo, o diría, bueno, ya, así es. Pero cuando me estoy ahí, estoy con mis alumnos, si me doy cuenta que un alumno, por ejemplo, que no se ha involucrado en el sistema, está desde marzo, es la mitad de lo que tiene que hacer, y se encuentra con eso, se abruma. Y él apodera también, porque él, cómo lo ayuda, cómo lo hago. Entonces, ahí uno va tomando otras medidas, pero esas cosas se pueden hacer de acuerdo a la realidad de cada establecimiento. Pero imagínate un colegio yo tengo 620 alumnos, pero hay colegios que tienen 1200. Esta misma realidad que tengo yo se duplica, ¿entiendes? Entonces, es otra realidad, Exacto. es lo mismo para el retorno, o sea, esto es complejo para todos. O sea, sí lo hemos ido sorteando, lo hemos ido trabajando, lo hemos ido organizando. Ahora, ¿qué ha significado? A este equipo directivo, ayer los colegas nos daban las gracias, a pesar de todo en un consejo técnico, porque decían que esa organización, o sea, es como organizar todo, así es como vivir en la organización, pero eso significa que tú duermes menos, que tú estás conectado prácticamente todo el día en el colegio, con los colegas, para que las cosas puedan resultar, que tu mente no descansa, porque si tú te olvidas de un detalle, ese detalle puede considerarse que va a fallar la organización. Entonces, eso significa los colegas nos dicen, hemos trabajado el triple de lo que trabajamos en forma presencial. Exacto. Claro, ahora hay otro elemento que yo diría que para muchos docentes que además tienen hijos pequeños, particularmente, es más titánica la Esa es tarea otra todavía, cosa. porque tienen que preocuparse también de eso, que también los tienen en casa, entonces también Ahora, es una problemática. por ejemplo, se hace un decreto. El ministerio hace un decreto, la crianza segura, ¿cierto? No sé, un decreto. Que las mamás que tienen niños hasta 2 años no hagan más clases online. Que pueden hacer las clases y mandar las clases, no sé, completar el Classroom, todo lo demás. Pero ¿saben lo que significa para un colegio? Por ejemplo, hay colegio en Antofagasta que 7 profesoras están en esa situación, crianza segura. ¿Qué ocurre con los otros? ¿Qué ocurre con los niños? ¿Qué ocurre con la organización de la escuela? Nosotros tenemos como 6, pero afortunadamente para nosotros, algunas están emplazadas, otras están con licencia, ¿entiendes? Entonces no volvieron. Pero sí, en cambio, habían 2 colegas que sí estaban. Entonces yo como directora me tengo que juntar con ellos y explicarles, no tengo, porque no me colocan reemplazante. O sea, yo tengo que solucionar ese problema, porque al final es un problema. Las colegas, por supuesto, yo me coloco en el lugar de ellas, es difícil. Por ejemplo, una de mis colegas a veces no ponía su cara porque la guaguita le estaba pidiendo que la mamante. Entonces, no puede estar haciendo clase o la guagua está por el lado tirándole la falda. Si es realmente titánico, entonces, ¿qué hacemos? Le ofrecemos algunas alternativas a la profesora, pero si la profesora no acepta, ¿qué hago yo? Aquí yo estoy reemplazando a la profesora en las clases online, yo directora, y mi jefe UTP, yo hago historia, porque es la colega de historia, y la otra profesora, la jefe de UTP, hace lenguaje, y cada 15 días la colega se conecta a hacer retroalimentación con los otros cursos. Y la otra colega, también hicimos lo mismo, apoyándola. Pero imagínate, no es mi obligación hacer eso. Tampoco es del jefe técnico. Entonces, esa es mi realidad. Pero en otro colegio no necesariamente el director tiene que hacer eso, o sea, es porque él se supone que tiene que hacer más cosas, o sea, tenemos que hacer más cosas, tenemos que dirigir un colegio, pero Gestión. uno dice, bueno, ya, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Cuando no te dan las soluciones, o sea, se pone un decreto, pero no dan las soluciones. O sea, dicen, crianza segura, pero no, es como que no pensaran, o sea, así, imagínate, te estoy hablando de profesoras de todo Chile que están en eso, y más aún, también hay colegas varones que también se pueden acoger a esa ley. O
sea, no solamente las colegas, sino también los varones, que exactamente. ayudan en la crianza de los hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, Oye, mira, cada bueno, cosa. es un diagnóstico que también uno podría catalogar de crudo, pero que efectivamente viene de la experiencia, ni más ni menos, digamos, que de la experiencia cotidiana. O sea, no es un juicio, no es que hayan dicho, no, o sea, en el fondo es lo que se está viviendo. Y yo creo que efectivamente, Es lo que se está viviendo. exactamente lo que relata Vilma, efectivamente, es lo que muchos Mm. docentes en general están declarando a través de las redes sociales también. Nosotros de la institución participamos en varias redes de encargados de convivencia, de profedatos, etcétera, donde efectivamente los docentes, otros profesionales, asistentes como psicólogos, trabajadores sociales también dan cuenta de estos fenómenos. Ahora, yo diría que de algún modo quienes estamos aquí en este minuto coincidimos también con Vilma que efectivamente el retorno a clase este año es algo absolutamente inviable, porque más allá de toda la cuestión, comillas, anecdótica, entre comillas, insisto, y operacional de todo lo que ha relatado Vilma, hay una componente emocional asociada a las familias, a los niños y niñas, y por supuesto a los docentes y a los equipos que rodean todo el ámbito educativo, y eso también hace con mayor razón inviable, digamos, un retorno a este año a clase. Dicho eso, y algo que nosotros hemos venido conversando con Carmen Gloria durante un tiempo a la fecha, en el fondo es cómo prepararse para lo que viene, porque lo que decíamos al inicio, ¿no? Que esta pandemia, estamos en pandemia, pero esto nos va a acompañar, nos va a seguir acompañando, y esto no para este año, va a seguir el próximo año. Sí, probablemente podemos pensar que el próximo año ya, ok, volvemos a clases presenciales, o hay que ver qué modalidad semipresencial, etcétera, ahí todavía no está definido, pero para aquello hay que prepararse, y por lo menos desde esta perspectiva y lo que queremos plantear en estas reflexiones, tiene que ver también cómo desde la evidencia efectivamente nos paramos a mirar este fenómeno y podemos proponer también alternativas para poder recibir, por decirlo de algún modo, de manera adecuada ese retorno a clases cuando corresponda al próximo año. Y probablemente tendríamos que señalar, oye, este segundo semestre, que ya estamos encima del segundo semestre, estamos en el segundo Sí. semestre, no sea para seguir especulando si retornamos en octubre, en septiembre, no, o sea, que sea No, para preparar a los docentes, a los equipos de las unidades educativas, preparar a los niños y niñas, preparar a las familias para el retorno el próximo año y en base a evidencia. Respecto a eso, Carmen Gloria, ¿cómo tú ves esta descripción que ha hecho muy detallada Vilma? ¿Cómo ves tú, Carmen Gloria, este contexto y cómo visualizarlo hacia adelante en esta perspectiva de retorno, no ahora, sino que para el próximo año? Bueno, esto también lo hemos conversado con Vilma y con muchos colegas, como tú decías, de literalmente de Arica a Punta Arenas, que incluso llaman para hacer catarsis de repente o pedir cosas de casos puntuales porque están viniendo los desbordes de cabros, de los chiquillos Lolo y de niños chicos o desbordes familiares. A mí me han puesto hasta audio, le han hablado con un apoderado, con un Lolo y le han dicho, sabe que yo tengo una conocida, bla, bla, ¿cachai? Pues Claro. voy a conversar esto, tú me das permiso, para... sí, ya, etcétera, viendo qué se puede hacer, ¿me entiendes? Y claro, pues, o sea, aquí hay tres puntos que son como bien importantes recalcar. O sea, primero que hay un desgaste del profesorado que se está ignorando, que es por encimita, ese reconocimiento, si es que lo hay, porque nunca he escuchado así que se diga derechamente que se reconoce el desgaste de esta nueva exigencia que ha habido en el último tiempo. Segundo, un chicoteo permanente desde arriba, en cero desconocimiento de las cosas específicas y locales. Y tercero, algo que genera molestia y que genera, es casi burlesco, porque si tú lo ves como decir, cuando el año pasado el ministro dijo que no me acuerdo que había subido, ponte ya todo subió, los alimentos subieron y él dijo, ah, pero la buena noticia es que bajaron las flores, para la gente que es más romántica es una buena noticia. Era como decir, oye, no Claro, tenemos pan, ya coman torta, ¿te acuerdas todo eso? sí, La gente
reyes franceses con ese un nubilamiento de la realidad en este limbo en que viven y hacia abajo no tienen conocimiento de muchas cosas, ¿ya? Entonces, insisto, esto no es una cuestión política, pero en el fondo produce crispor en la gente que ya es un estrés sobre el estrés, ¿me entiendes? Porque no es una cuestión que opira la mala pata aquí, pucha, es una pandemia mundial, no es una cuestión que se hizo a propósito, no te estoy haciendo esto a propósito, pero genera esa visión porque en el fondo la negligencia desde arriba, el desconocimiento es un estrés sobre el estrés. ¿Ah? Ahora, aquí esta cuestión hay cosas que son bien inexcusables, porque justamente, y eso también lo hemos conversado, tuvimos, entre comillas, la suerte de que esto fuera desfasado. ¿En qué sentido desfasado? En el sentido, ¿no es cierto?, de que pudimos haber visto todo el curso de la pandemia, como iba en Europa, tal como señalaba acá la profe Vilma, y haber adelantado mucho público, cosas ya se estaban haciendo. Yo te digo que habían protocolos hechos, que estaban en proceso de consulta con los profesores en abril, ¿me entiendes? Para un supuesto vuelta en septiembre, que todavía está en proceso de si sí o no, pero no con esa visión de acá de volvemos porque suena feo que no volvamos, o no volvemos nada, o el muñequeo de que esto no quieren que vuelva, entonces yo quiero volver solo para crearles problemas, ¿me entiendes? Todas estas discusiones políticas donde los profesores están en este va y viene en este gallito permanente que no tiene sentido, los profesores y los alumnos y su familia. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de evidencia, que todo esto pudiera hoy estar despotricando la profe o la Carmen Gloria en este caso, ¿no es cierto? No, es que esto produce efectos fisiológicos. Entonces tú tienes una suma de cosas. Primero, sedentarismo más del que debería. Que eso no es culpa de nadie, son situaciones que yo, como autoridad, debería reconocer procesos fisiológicos que subyacen a las condiciones ahora y que por lo tanto lo que te voy a exigir no puede ser con un criterio del que yo tenía antes. Ese es un punto. Entonces hay sedentarismo, ciclos circadianos y ultradianos que se han, ¿no es cierto?, se ha complejizado, como decía la profe Vilma, esta situación. Esto otro de personas que no dominan estas nuevas tecnologías porque no hubo una inversión en hacer esto antes, ¿cierto? Tercero, todo lo que tiene que ver con los propios conflictos familiares, ¿no es cierto? De un niño de 3 años, de 5, porque ahí estábamos hablando que de 2 se salvan un poco, de 5 años. Para él, cuando la mamá o el papá estaban el sábado en la casa, sentado un rato haciendo algo en el computador, y él pasaba corriendo con el gato o con el perro, eso no era punible, no era una molestia, ¿me entienden? No generaba señales de estrés en el papá o en la mamá, eran cosas normales. Y ahora, esa conducta que es normal en un niño chico, ¿me entiendes?, genera problemas en la casa, pero no hay una explicación racional para el niño porque él a esa edad no puede tener esa explicación racional, digamos, integrada todavía porque carece, ¿no es cierto?, de una organización conectomática que le permita eso chiquitito. ¿Entiendes? Tú le puedes hablar algunas cosas, pero tu organismo incluso transmite más mensajes que lo que tú estás tratando de decir declarativamente, que digámoslo, a esa edad todavía no hay un dominio conceptual que te permita entender a cabalidad ese tipo de cosas. Entonces, los niños están con situaciones que antes eran normales, ahora son algo molesto. Aunque no se les diga eso, el organismo de una persona estresada tratando de hacer algo, mientras le salta un gato por la cabeza y el niño corre, que es normal, ¿me entiendes? Eso ya es punible o tiene una actitud de estrés que genera señales que se sincronizan con el niño, que empieza a tener este involucramiento de que lo que es normal no es normal. Y lo es. Porque que corra un niño de 5 años jugando con el perrito es normal. Pero en este nuevo contexto eso tampoco es reconocido. No sé si me entienden lo que yo digo. Sí. O sea, son capas de estrés que se suman una sola otra, y lo más molesto es que hay un desconocimiento total y además, como decía lo último a ella, ¿no es cierto?, estas buenas intenciones, el marco de la buena enseñanza, el marco de la... ¿Me entienden? Pero queremos que logre esto. Mire, la gente tiene que llegar a esto. Ahora, está ese algoritmo, esos pasos, esas facilidades, porque también hay que hacer cambios en el sistema. No. Entonces los profesores tienen que andársela arreglando, los directores, todos haciendo gestión, y después de arriba dicen, ¿pudieron? O sea, es una cuestión que impresiona, y pudieron hasta por ahí, porque por más milagros que hagan, hay cosas que no se van a lograr. Y si más encima ahora se saca en cara eso, ya sería demasiado. Entonces, por evidencia sabemos que aquí hay desregulaciones del metabolismo basal, desregulaciones de ciclos circadianos y ultradianos, estrés que está pasando a nivel de estrés tóxico.
y crónico además, ¿ya? Interrupción del ciclo del desarrollo normal de los niños, es decir, se han interrumpido trayectorias del desarrollo normales. Los niños que ya eran neurodivergentes estamos peor porque hay descompensaciones, ¿te fijas? Y además de eso, los colegas que deberían ser, ¿no es cierto?, interactuar con los niños para tratar de por lo menos compensar ciertas cosas, ellos no están tampoco en las mejores condiciones porque es humanamente imposible estar en las mejores condiciones. Además de que el canal que estamos teniendo en este momento carece de la riqueza perceptual que es lo que produce el aprendizaje. Este intercambio entre 3 adultos no es lo mismo que un intercambio con niños de 7 años o de 8, porque ellos en su configuración aún no tienen el mismo orden conectomático que tenemos los adultos, que podemos racionalizar ciertas cosas, y así todo. Hay gente que ya está somatizando, que no se siente bien, o que están directamente con el tóxico, eso lo habíamos conversado. Y además familias que carecen en muchos casos de, ¿no es cierto?, cosas básicas que deberían tener para poder apoyar a sus hijos. Una andancha decente, no solo el celular de la mamá, sino un computador además, un lugar donde los chicos, cuando a ti te dan métodos de estudio desde los años 90 para adelante, ¿no es cierto?, tú tienes que tener un lugar donde estés en paz, y eso es virtualmente imposible. Entonces, si tú te das cuenta que estas cosas son una realidad diferente, y ni siquiera deberíamos hablar de nueva normalidad, porque no es normal, y con ese tipo de lenguaje estamos como sacándole el peso real a lo que está pasando. Entonces, si tú ves que hay un desconocimiento técnico de esas cosas, y se están pidiendo unas irrealidades imposibles de lograr fisiológicamente, y tirándole el cacho más encima a los profesores, perdón que lo diga así, o al sistema del que está ahí metido en primera línea, entonces estas cuestiones son como una situación que es el estrés sobre el estrés. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ese es el punto. Y yo ayer salió en la mañana en un matinal, yo estaba trabajando en computador y me avisaron por teléfono que estaba el ministro en la tele, y ahí lo prendí el televisor y lo puse. Una chiquilla, una periodista me avisó, me dijo, porque sacamos unas columnas, creo que te las mandé, justamente hablando de este tema, y ella una vez más el ministro dejó en la nebulosa todo. Le preguntaba, ¿pero volvemos o no volvemos? Al final Claro, dejó toda la nebulosa, no propuso de nada, ¿se fija? O sea, lo que decíamos, ahora tener regreso al año es irracional, no solamente por razones epidemiológicas, digamos, a nivel del virus y del curso de la pandemia a nivel, digamos, viral epidemiológico, sí, que tú ya viste que hace como 3 días, salió ya documentado, yo leí el paper ya, y algunos comentarios de reinfección por sí, mutaciones en el virus. Sí. O sea, ¿me entiendes? Esta cuestión tiene para rato. Ahora, ¿eso quiere decir que nunca vamos a volver a clase? No. Querría decir que el sistema se organizara para decir, si tienes 30 alumnos, vamos a hacer cursos de 15, vamos a contratar más colegas, un día el niño viene online, o se le dejan guías para 2 días, viene presencial porque hay cosas que son irreemplazables, por ejemplo, la conceptualización en una unidad, y luego la práctica de eso, o llevarlo a la cotidianidad de tu casa, eso lo puedes hacer en tu casa, con una guía del profe a ciertos horarios, te fijas, un colega que esté uno en la casa y el otro presencial, y que se vayan turnando los grupos de los niños. Más profesores, otros horarios más cortos, clases mixtas, repartir los cursos en cursos más pequeños. Chile tiene una de las cantidades de niños irracionalmente, los países más superpobladas, las aulas de la OCDE. Entonces, si tú te fijas en esas cuestiones, eso es lo que hay que empezar a reorganizar, además de un plan de contingencia para el estrés tóxico que están viviendo ahora las familias, ahora los profesores, por esta sobrecarga y porque también son seres humanos y estamos todos nerviosos con esta cuestión. Y tercero, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el plan de preparar, por ejemplo, para intervención en crisis, porque el próximo año ya empezaron a salir los estudios, de hecho los estudios están más o menos desde mayo, de que por lo menos son 2 años de secuelación, ¿ya? Ahora piensa tú, ya, va a llegar la pandemia suponiendo que esta cosa mágicamente se acabara, ¿no es cierto? Como dice Donald Trump, el virus va a desaparecer solo, ya esa irracionalidad. Supongamos que una cosa así tipo fairy tale, así, el cuento de hadas, ya, pasa esa cosa. Los próximos 2 años, los países europeos tienen plan de contingencia, porque, no solo por la pandemia, porque las secuelas socioeconómicas, si tú tienes países con colchones monetarios mayores que Sudamérica, que están haciendo estos planes de contingencia porque las familias va a haber desempleo, porque van a tener que hacer reestructuraciones de casa, porque van a haber dramas reales. Aquí no se está haciendo nada y no tenemos ese colchón monetario tampoco.
Entonces tú te fijas que si ellos se están preparando para esto, ¿por qué nosotros no nos estamos preparando? Entonces, insistir en volver este año es irracional. La única cosa que ha dicho el ministro y que lo han usado como un argumento absurdo, porque su integración en el argumento no es adecuada, es que la escuela es un factor protector. Los profesores quieren volver a hacer clases. Es necesario volver a hacer clases. Por eso estoy diciendo una reorganización mixta, todas esas cuestiones que estábamos hablando, por más de una contención emocional y eso, lo presencial, y las cosas de planteamiento conceptual. Lo de práctica, lo de, ¿no es cierto?, realización de un proyecto, eso tú lo puedes hacer alternadamente, ¿no entiendes? Pero el punto aquí es que volver ¿para qué? Para la porfía política. Entonces, ni siquiera una cosa epidemiológica, es que esto deberíamos estarlo usando para que los profesores tuvieran contención también, para reestructurar el sistema con esta cosa mixta bien hecha, para hacer una poda curricular que hace años estamos pidiendo, porque los primeros años deberían ser para desarrollar autorregulación emocional y no tendríamos gente peleándose en colas todos pegoteados porque la gente se autorregularía y tendría la concepción de entender los conceptos y no esta porfita desconfianza social, porque eso se genera por las condiciones en que sean criado las personas, por las trayectorias y el desarrollo que ha generado este país históricamente. Estamos hablando casi 50 años de show. Entonces, eso, además del plan de contingencia, que no solamente es lo que le están exigiendo ahora a los colegios, con la profe Vilma ha hablado mucho, la cosa en los recreos, cómo se va a ordenar la cosa para ir al almuerzo, etcétera. A ellos le han exigido esta cuestión del lavado de manos, cómo van a poner más allá de eso, las secuelas emocionales de todo esto, de perder los ritmos, de perder las rutinas, de perder la autorregulación, desconfiguración del cerebro social en los niños más pequeños, problemáticas emocionales que están teniendo los adolescentes. Y en las familias nos esperan 2 años de crisis económica, con suerte, y qué condiciones van a llegar los alumnos, y todos los dramas que van a pasar el próximo año, los colegas agotados y sin preparación específica para intervenir en esa crisis. Eso es lo que se debería estar haciendo aquí a fin de año. Oye, a propósito de lo que está señalando Carmen Gloria, Vilma, en las conversaciones que tienen cotidianamente con el equipo docente, con todos los profesores, ¿no es cierto?, tanto tú como el resto que trabaja en el colegio, en el liceo, ¿cómo visualizan estas alternativas, opciones no de salida? Probablemente la palabra tampoco no es la adecuada, porque no es una salida, sino que en el fondo hay probablemente acciones de mitigación del momento actual y hay acciones de prevención de lo que viene. En términos prácticos, ¿cómo los profesores visualizan estas posibilidades desde a nivel micro? Claro, primero que nada, acá el ministerio ha intentado hacer algunas cosas. O sea, por ejemplo, lo que a la Carmen le llama poda curricular. Primero bajaron a objetivos priorizados, una priorización curricular, que lo asumieron en 2 niveles, nivel 1 y nivel 2. Pero esa priorización curricular también se hace sobre la marcha. Y se dan, es que ese es el problema es la comunicación de las cosas. Por ejemplo, se dice, se va a trabajar con una poda curricular o una priorización curricular, pero a nivel presencial. ¿Me entienden? Entonces, cuando los niños vuelven a clase, ustedes tienen que trabajar con la priorización curricular. Pero ahí viene el criterio de los directores, ¿entendí? O sea, si tú decís, no, ¿cuándo vamos a volver a clase? ¿Entendí? Entonces, tú tomas la priorización curricular y dices, la voy a trabajar a nivel virtual. Y así como yo, seguramente muchos directores acá en Chile lo están haciendo. Pero la primera orden es a nivel presencial. Lo peor de todo, que la unidad de currículum y evaluación no se coloca de acuerdo con el ministerio. Es como que son 2 entes separados. ¿Entendí? La unidad de currículum y evaluación dice priorización curricular y lanzan el documento. La escuela dice y los documentos que lanza la unidad de currículum y evaluación dice presenciales y virtuales. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ya hay como de desorden. Bueno, ya. La escuela nuevamente, pero por eso te digo, o sea, todo depende también de los liderazgos. También depende de los liderazgos. Entonces, la escuela nuevamente toma esta priorización curricular y dice, ya, vamos a trabajar la priorización curricular. Revisemos.
puede que haya colegios que no la revisen porque tienen muchos alumnos, porque les cuesta juntarse, no sé, y la lanzan como viene. Pero el que la revisa se da cuenta que toman así, ya, es así como cuando juegan al menos en ciencia, voy a decirlo en ciencia, porque ahí yo soy más, como cuando uno jugaba a las pilladas y hacía dos equipos y decía, este para acá, este para allá, este para acá, este para allá, este para acá, este para allá, pero sin tener un sustento. O sea, que resulta que, si yo, un ejemplo, ya, yo voy a hablar de propiedades de la materia en cuarto, pero le estoy hablando de volumen, masa, pero antes de eso tengo que pasar los estados de la materia, pero en ninguna parte aparece. O sea, ahí tiene que haber un nivel. Entonces, hablamos de eso. Bueno, por lo menos ya se hace la priorización curricular. Primero se dice que presencial, después virtual. Después viene como, entonces uno como directora pregunta, ¿puedo trabajar con la priorización? No, profesora, no puede trabajar todavía porque es presencial. Pero uno un poco porfía y dice, ya, bueno, lo voy a hacer igual. Pero esperando que lleguen ellos con la respuesta. Y después dicen, ¿sabe qué, directora? Te llaman, estoy hablando del ministerio, o sea, los representantes del ministerio, te llaman y dicen, sí, directora, puede trabajar. ¿Te das cuenta, no? Entonces, la unidad de currículum, el ministerio no se pone. Después, ya viene de la poda curricular. Para acortar la brecha entre la educación particular pagada y la educación subvencionada, para que todos trabajemos iguales. Para eso se hace. No se hace pensando, bueno, está bien que acorten la brecha y todo lo demás, que hay que colocar límites y pensar que estamos en una educación virtual donde no podemos tener a los niños más de 2, 3, 5 horas, 4 horas con suerte pegados a una máquina. 5. Imagínate colegios particulares que yo he visto pagados, que tienen, que los veo en internet, que tienen 8 horas de clase los colegas, virtuales, 8 horas. Al menos nosotros los que somos de colegios municipales por lo menos no hacemos eso. Pero 8 horas diarias, he pegado a esto, como dice Carmen, las secuelas de ese profesor, el estrés, todo lo demás, cómo regresa. Cuando termine fin de año, ese colega va a estar realmente agobiado. Después el plan de retorno, lo hemos trabajado con los colegas. Sí, los colegas, como dice Carmen, algún día hay que volver. Algún día hay que volver, porque no podemos vivir eternamente en confinamiento. Los niños menos. Ya los niños ya están presentando problemas físicos, secuelas físicas, por ejemplo, alergias. Las mamás a veces no entienden porque los niños están alergias. O sea, imagínate, tanto fue hasta ya 2 meses que en cuarentena, o sea, los niños no podían salir, ahora están permitiendo que salgan, pero tienen que salir de acuerdo a ciertos parámetros. Pero los papás también de esos niños están trabajando, están haciendo teletrabajo. Entonces, trabajo, ¿a qué hora me arranco con mis hijos si tengo que responder en el computador? ¿Entiendes? O sea, ¿a qué hora salgo? O que me colocaron una reunión en el horario que puedo sacarlo, porque son 2 veces a la semana. Y eso empezó recién ahora, pero ha estado marzo, abril, mayo, junio, julio. Han estado 5 meses encerrados. A ese problema. Entonces, vamos al plan de retorno seguro, nos pidieron a nosotros. Nosotros como colegio hicimos un plan de retorno seguro, pero vuelvo a la realidad mía. La realidad mía son 620 niños, yo voy a dividir el colegio en mañana y tarde. Los chicos van en la mañana, voy a trabajar, porque nos mandan también una tabla de que tú puedes adaptarte a 31, 33 horas. Tú dices, tú tomas el criterio cuál es la cantidad de horas que vas a trabajar. Entre 5 o 6 horas, 7 o 8, 9 o 10, bueno, no sé, pero eso tampoco debería ser a criterio, ¿entendió? O sea, no debería ser a criterio. Esa tabla debería decir 6 horas. Sí. Ahora, no todos pueden trabajar. Imagínate un colegio en Antofagasta tiene 2.000 alumnos. Va a dividir 1.000 un día, o sea, 1.000 en la mañana y 1.000 en la tarde, no le alcanza igual la sala. A mí me alcanzan porque tengo 600. Por lo tanto, yo puedo hacer clases presenciales, 2 primeros, 2 segundos, 2 cuartos, 2 quintos. Yo divido los cursos. ¿Qué voy a necesitar yo? Más profesores. Ahora, yo tengo un equipo de gestión bien proactivo también, que me pueden ayudar. O sea, ya, yo voy a hacer ciencia. Por ejemplo, yo voy a hacer ciencia el otro año, si Dios quiere, a la mitad de un curso. Pero la profesora es la que manda, yo apoyo. Pero además voy a necesitar profesores. Pero no voy a necesitar tantos profesores tampoco, porque la mayoría de los profesores tiene 44 horas. Por lo tanto, le van a caer a las 14 horas, que no va a ser,
y yo voy a poder ocuparlas ahora y voy a poder armar mi plan de retorno. Esa es la parte académica, que es fácil. No es tan difícil hacer la parte académica. Ahora, el recreo. Voy a tener que marcar las canchas, voy a tener que sacar no más de 2 cursos. Los colegas van a tener que hacer turnos en el patio, más los inspectores de patio, de manera de controlar a los alumnos que no se toquen. El profesor ya no va a poder ir a tomar desayuno en el primer recreo, porque no puede, tiene que estar, ni tampoco los directivos. Vamos a tener que estar en el patio cuidando a los alumnos. Después viene todo el asunto de la cantidad de alcohol gel, la cantidad, todo el asunto ya, eso ya. ¿Cómo se va a pagar eso? Con la ley de subvención preferencial. ¿Pero quién tiene eso? Los colegios municipales. Pero los que han sido castigados no la tienen porque no alcanzaron a gastar la plata, cuestiones burocráticas y todo lo demás. Hay que ver cómo lo van a tener. Es la otra parte. Pero la parte emocional, no estamos tan preparados. No estamos preparados. No estamos preparados para eso porque es nuevo, incluso es nuevo para nosotros. Yo te digo que hay momentos en que uno llora sin querer llorar, o sea, porque no te das cuenta, pero de alguna manera estás estresado. O sea, uno como que dice, no estoy estresado, pero si estás, lloras y no quieres llorar, pero lloras. Y no solamente me pasa a mí, le pasa a los colegas, le pasa a los niños, le pasa a los apoderados, es que ya no doy más. Los apoderados eso dicen. Imagínate que yo tengo más apoderados en reunión de apoderados en forma virtual que tenía cuando hacía clases presenciales, porque también necesitan comunicarse. Exacto. Nosotros somos, ¿entiendes? Entonces, no solamente se tienen que preparar los profesores, se tienen que preparar los papás, se tienen que preparar los niños, porque los niños más encima están a los chiquititos, los papás, para poder trabajar alguno, le pasan el celular. Claro. Y en este momento son adictos al celular, adictos. Hay niños que tú le quitas el celular y grita y llora y se tira al suelo y el papá ¿qué hace? Toma. Y con ese niño vamos a tener que trabajar el otro año. O sea, nosotros vamos a tener que competir con una máquina que les da resultados inmediatos, respuestas inmediatas. Y a lo mejor yo no voy a dar respuestas inmediatas. Por lo tanto, ¿cómo me va a costar estar con esos alumnos en la sala de clase? ¿Cómo voy a organizarme? ¿Cómo voy a hacer las clases? A lo mejor van a haber profesores que tienen la capacidad histriónica de modelizar la clase, hacer que el alumno llegue, que se mueva, ¿entiendes? Pero hay otros que no lo hacen. Entonces, ¿qué hago? Entonces, esa es la parte que nosotros, por ejemplo, a nosotros deberían juntarnos. Por ejemplo, yo hice un plan de retorno que a lo mejor no es tan maravilloso, pero yo creo que está relativamente bien, porque lo hice con los recreos con tiempo, 4 recreos. Yo me paso un poco, todo bien ahí, muy pensado. Pero a lo mejor, pero no lo compartimos, ¿entendí? Se lo entregamos a la corporación municipal. ¿Sabes quién lo tomó? El departamento de planificación. Wow. Y ese es mi apoderado, es apoderado mío en el colegio. Entonces él va al colegio y me dice, mire, director, claro, él hizo, yo puedo mandar, a mí lo de las salas, por ejemplo, del patio pintados con círculos de colores y todo lo demás, porque lo han mirado desde el extranjero, cómo se están organizando en el extranjero, en los patios, en todo lo demás. Hay copias. Pero él está la facultad para decidir. Por ejemplo, hay una escuela que pidió 51 profesores. 51. ¿Tú crees que van a poder cumplir? Imposible, no hay solución para eso. O alguien pidió 18 salas, a lo mejor con container, pero ¿y los espacios? ¿Tienen los espacios para eso? Entonces, Claro. ¿qué tendríamos que haber hecho? Habernos juntado, haber dicho, esta es la realidad, este es un colegio que tiene 300 alumnos, un ejemplo. Esta es la realidad de un colegio que tiene 600. Y hay un colegio que tiene 1000 y hay un colegio que tiene 2000. Y trabajar en realidad con esos colegios y con profesores y con directores y con alumnos para que de ahí salgan las sugerencias. Claro, a mí me dan el plan de retorno para que yo lo haga con mi equipo de gestión, pero estará bien.
a lo mejor mi experiencia o la experiencia del otro podría contribuir a que mejoráramos los planes y tomáramos ideas como, no estoy diciendo iguales porque son realidades distintas, pero hay cosas que podemos trabajar en forma Claro, colaborativa, exacto, un trabajo colaborativo. un trabajo Exacto. colaborativo. Entonces cada uno hace lo que cree, pero ¿quién tiene la razón? Si los lineamientos de quienes deberían dárnoslos no están dados, que la unidad de currículum y evaluación se coloque de acuerdo con el Ministerio de Educación, porque todo está disgregado. Por ejemplo, ahora llegó un documento, pero ese documento, para la gente que no ha leído, dice, mira lo que se le ocurrió ahora, pero ese documento había llegado, pero en forma disgregada. Por ejemplo, orientaciones de promoción, calificación, decreto 67, todo así como separado. ¿Cómo pueden tomar en el retorno seguro las tablas de hora? ¿Entiende o no? Pero ahora, ¿qué hace el ministerio? Lo compila y hace un solo documento. Entonces dice, ay, el ministerio cambió de nuevo. No es que haya cambiado de nuevo, es que eran documentos separados y la gente no los leyó. Y salen los políticos hablando de algo y no se informan de lo que dice el ministerio en este caso, o sea, con la unidad de currículum y evaluación. Entonces, al final el apoderado está en el medio, y yo me imagino así, oye, ¿escuchaste lo que dijeron? ¿Viste las redes sociales? Los niños van a pasar, así no van a repetir, ¿eh? ¿Ah? Van a pasar en persecución automática. Ah, no, y si quieren, yo para qué voy a mandar a los cabros a la escuela, no los mando, los dejo ahí nomás. ¿Para qué? Si ya estoy tan cansado, estoy agobiado, todos los días tengo que pasar rayos, no tengo internet, etcétera, etcétera. ¿Y quién piensa en los alumnos? ¿Quién piensa en el trabajo del profesor? ¿Quién piensa en la cultura escolar? Nadie. O sea, Exacto. esas Oye, cosas no se toman. en relación a eso, Carmen Gloria, de acuerdo a lo que expresa Vilma, y efectivamente entrando en un área bastante más sensible, digamos, más allá de lo estructural, más allá de lo operacional, entre comillas, la cuestión emocional, digamos, que afecta a los distintos actores dentro de la unidad educativa, incluida la familia. A tu juicio y dada tu experiencia y desde la evidencia, ¿habrían algunos ejes, habrían algunas líneas que debiesen ser base para poder desarrollar un plan de retorno a clases? Claro, o sea, muchas se basan en las cosas que está diciendo acá la profe Vilma, que en el fondo es, o sea, los ejes, digamos. Si lo vemos del punto de vista eje hacia quién o eje sobre qué, son dos preguntas diferentes, Perfecto. ¿no es cierto? Sí, lo podemos abordar de ambos De casos, más digamos, perspectiva. como una tabla de doble entrada, ¿me Ujú. entiendes? ¿Para quién y sobre qué? No sé si Exacto. se entiende. Entonces, donde se encuentran ambas cositas. Entonces, ¿para quién? Para los más chicos, para los niños en edad escolar, que no es lo mismo que preescolar, porque sus condiciones organímicas son diferentes. Los chiquillos en pubertad, los lolos ya que están por salir. Apoderados, ¿me entiendes? Apoderados añosos y apoderados jóvenes, porque son cosas Exactamente. diferentes, y los colegas la misma historia. Esa es más o menos toda la cosa que tiene que ver con rangos etarios, digamos, o desarrollo. Y el otro es áreas, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver, en el caso acá, ¿no es cierto? Lo fisiológico puro, que tiene que ver con el metabolismo de base. ¿Ya? Esto de la exposición a luz en horarios que no corresponden. Las mismas colegas, el otro día la Karen, ¿se acuerda lo que hablábamos también con otra colega de profe física, que es una Lola joven, fue mi alumna en la U y todo, a las 2:30 de la mañana le mandan trabajos cabros de sexto básico, por ejemplo. Entonces, hay una desregulación. Claro. Los más chiquititos, la adicción dopaminérgica, lo que hemos conversado otras veces, esta homeostasis, ¿no es cierto?, de la capacidad de enganchar y desenganchar voluntariamente o por un enganche emocional, ¿no es cierto?, poder enganchar la atención por tiempo más largo, la memoria de trabajo. Todo eso está ya con dificultad, lo que hablaba también la profe Vilma en el sentido de cerebro social. El hecho de que yo debo mirar a los otros, debo reconocer microgestos, debo percibir a los otros a mi alrededor para generar, ¿no es cierto?, estos circuitos de neurona espejo, digamos, que en realidad sabemos que son circuitos en espejo en realidad, claro, ¿no es cierto?, pero que en el fondo este cerebro social que me permite en el futuro irme, ¿no es cierto?, relacionando mejor con los demás, adaptar mi propia conducta,
hacer lo que se llama la teoría de la mente, que es decir, más o menos yo me hago una hipótesis de lo que el otro está pensando, entonces de repente como que me quedo calladito porque yo cacho que esta persona tiene una cultura diferente a la mía y se va a enojar más rápido, ¿me entiendes? Esas capacidades que nos dejan adaptarnos a los demás, todo esto está en proceso de configuración con los más chiquititos. Si yo no tengo estas relaciones normales como se tenían antes, y eso porque con la profe Vilma igual y los apoderados, no sé si o no, hemos tenido talleres en reuniones y cosas en que los apoderados está esto de que le pasan el celular todo el santo día a los niños y dicen así casi ufanándose, antes decían, no, si yo se lo paso y se porta muy bien, uno le pasa, puede estar horas con eso, y esa es una problemática ya, Claro. digamos, para el desarrollo de los niños. Imagínate ahora que está normalizándose o se está teniendo esta presión a meter esta relación larga, horas en el computador. Yo sé que es para hacer algo útil, porque en el fondo estamos tratando de que aprendan, entre comillas, ¿no es cierto? Pero va a tener secuelas, ¿me entiendes? Ahí hay otra de las columnitas, digamos, de área, ¿no es cierto? Metabolismo de base, que está a su vez asociado, ¿no es cierto?, con factores, ¿no es cierto?, de neurotransmisión y que tienen que ver con el ánimo, ¿no es cierto?, estados anímicos, capacidad de poner atención y concentración, todo lo que estábamos hablando de adicción y este desequilibrio dopaminérgico, ¿no es cierto?, de este enganche permanente e incapacidad después de poder engancharme con una persona, hasta todo lo que es cerebro social, ¿no es cierto? Además de eso, todo lo que tiene que ver con factores de personalidad. Todos somos diferentes unos de otros. Hay niños que son más neurodivergentes, que van a llegar peor de descompensados. Trayectorias del desarrollo, las oportunidades que ha dado la sociedad, ¿no es cierto?, en contextos vulnerables, como le dicen a la pobreza multifuncional acá en Chile, ¿no es cierto?, los niños no están en las mismas condiciones. Los que sí tienen mentalización, que han tenido disciplina en su casa, pero que ahora todo se ha desregulado, y además muchas expectativas de logro ahora las ven imposibilitadas, porque papá era una cosa que el estudio le daban una gran importancia, los chiquillos tenían cierto, ahora se les configuró todo su plan, eso también es una cosa de estrés, digamos, y de planeamiento de vida. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de los lolos, los más chiquititos, ¿no es cierto?, esto de priorizar, por ejemplo, contenidos, que niños tan pequeños, ¿no es cierto?, estén siendo como medios presionados para aprender a leer, o sea, una cosa que tú necesitas a un otro, porque él aprender a escribir y leer no es algo natural evolutivo, es algo que se generó con la cultura después, que recicló parte de ciertos mecanismos que nosotros usábamos para otras cosas, digamos, igual que las capacidades matemáticas, tú naces con ciertas cosas, pero esta cosa formal, algorítmica, es una cosa cultural, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos, por ejemplo, metáforas corporizadas que ayudan a comprender cosas, porque tú estás usando mecanismos biológicos, naturales, para aprender cosas que son culturalmente generadas, ¿no es cierto?, que tú estás reciclando esos mecanismos para el otro. Pero si te fijas, aquí la cuestión es un plan que debería haber ahora en esto, o sea, las trayectorias del desarrollo, los factores que estamos hablando, fisiológico, organímico de base, bioquímico, ¿no es cierto?, nivel de energía general, el hecho de no tener navegación espacial, el hecho de no pasearme por ruta porque estoy encerrado, restringido, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver hasta con neurogénesis hipocampal, o sea, esas cuestiones las sabemos hace tiempo, con la profe Vilma hemos trabajado, ellos generaron, le hicieron hasta unos reportajes de los recreos entretenidos, ¿no es cierto?, que en el fondo son recreos donde el recreo además sirve para otras cosas, estas gincanas que mejoran la memoria de trabajo. La idea fue que no usaran los celulares, por eso hicimos los recreos entretenidos. Porque se ponían en el recreo a mirar el celular. Imagínate ahora donde eso le quitamos los celulares, no podemos evitarlo. apenas entraban. Exacto, a las 8 de la mañana le quitábamos los celulares y los guardábamos en caja. Entonces, como estaban tan enojados con nosotros, entonces hicimos los recreos entretenidos. Y les gustó, pues. Entonces llevamos las bolitas, el cordel, el elástico, tenía toda la escuela jugando y los más ñoños, como dice la Carmen, la biblioteca abierta con juegos de ajedrez, juegos de salón, libros, ¿entendí? Entonces llegó un mes porque nosotros, el equipo directivo, empezó con los recreos, nosotros lo hacíamos, porque el profesor también se resiste, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Entonces yo digo así, un consejo, no, nosotros empezamos, pero un mes completo. Entonces los niños, y una colega que me acuerdo estaba embarazada, súper pro ella, hacía gimnasia en la cancha de Chale, hacía zumba. Entonces los chicos bailaban, no sé si aquí, la escuela cambió así, fue un vuelco así, pero... Claro. Y al mes estaban contentos, o sea, son cosas que se logran. Entonces ahora con esto es retroceder. Exacto. Entonces, es así como yo decía, a veces le digo a mis colegas consejos, es como que yo me siento que estoy cometiendo un pecado.
con De esto, pero tenerlos pegados aquí, claro. ahí Ujú. entendí, porque tanto que el reglamento interno del colegio no usar celulares en clase. Compren un celular Claro, básico. En mi colegio hay un letrero que dice, el celular, cómprele este, etcétera, etcétera. La Sí, libreta de comunicaciones. Fue una lucha de años, o sea, que entendiera el profesor, que entendiera el apoderado, que entendieran los niños. Y ahora, es decir, todo ya, para atrás. toma, ¿entiendes? ¿No? Sí, Entonces, es súper complejo, o sea, eso también es algo que vamos a tener que volver a trabajar. exacto, exactamente. Ahora podríamos exacto. hablar Por ahí, eso te digo, sí, podríamos hablar estas ahí líneas, de un sí, modelamiento con evidencia, con fundamento, ¿no? exacto. Que permita Claro, efectivamente Mm, transitar, como decíamos delante, a una mitigación de los efectos y también a avanzar, pues, a ir evolucionando, exacto, a pesar de los sí, exacto. efectos. Ujú. a pesar de los Claro, efectos. claro, exacto. Entonces, si tú me dices cuáles son, o sea, yo ordenaría, yo ministerio haría eso, porque además de eso, hay diferencias entre las personas, hay cosas que son Exacto. mecanismos fisiológicos que dependiendo de ti, de tu trayectoria y el desarrollo, Ujú. digamos, no es lo mismo el desarrollo prefrontal de entender, tener función ejecutiva, autorregularse un cabro de 12 años, que tiene ciertas condiciones en su casa diferentes a otro niño que está hacinado, que los papás tienen que salir mucho a trabajar, que hay un consumo problemático de sustancia en su casa, con el tío, ¿no es cierto?, están en la casa y no pueden, están ahí de llegado y no pueden evitar estar con esa persona que, ¿no es cierto?, bebe en exceso, ese tipo de cuestiones. Ahora imagínate, esos chiquillos durante meses en esa olla a presión, Ujú. los que ya sabíamos que tenían problemas, porque los colegas saben, hablan con ellos, ¿me entiendes? Saben. Exacto. Yo he hablado con colegas angustiadas, llorando, como dice la profe Vilma, Mm. porque dicen, yo estoy pensando lo que le está pasando a Luis. Claro. Yo a veces no puedo dormir pensando lo que le está pasando a Luis, porque cuando él estaba en el colegio, estaba con nosotros protegido, pero ahora la mamá tuvo que volver donde el padrastro porque está sin pega y está la embarrada. O sea, ¿te fijáis? Y esos niños con sus terribles problemas que han tenido estos meses y los dramas socioeconómicos que va a haber en este país durante 2 años más, por lo bajo. No estoy tratando de ser pesimista. Los estudios muestran esto en países donde hay más plata. ¿Te fijáis? Entonces, si tú partes de eso, los colegas desbordados además, esta tabla de doble entrada debería estar trabajando ahora ciertas cosas para que los colegas tuvieran cosas de cuidado, ¿no es cierto?, de recuperación de cosas fisiológicas y anímicas. Esto del Exacto. autocuidado, yo esa palabra me carga, la tengo que usar porque en Chile se usa, ¿te fijas? Ujú. Pero el autocuidado o el ustedes tienen la libertad para hacer estas adecuaciones, ¿te fijas? Lavarse las manos, tirar cholas. Los colegas no son psiquiatras, no son kinesiólogos, no tienen por qué serlo. ¿Te fijas? Si hubiera un plan estructurado, si hubiera una red neural, eso lo hemos conversado, una cosa que hubiera una web de uno consulta ciertas cosas, misas, un plan por los chiquillos, ese tipo de cosas. Ahora el otro día yo veía un seminario que hubo de políticas públicas en inteligencia artificial. ¿Por qué no usar todo eso? ¿Por qué no hay integración Es que interministerial? acá se, claro, Si no habla la gente de currículum con el propio ministerio, es ¿de qué estamos es que hablando? O por sea, aquí ejemplo, estos son es que problemas porque yo, multidimensionales que deberían abordarse de manera claro, multidimensional. porque yo digo que no Claro. habla, porque resulta que el ministerio está hablando de clases presenciales y de repente el currículum y evaluación lanza los objetivos priorizados. Entonces, ¿qué dice la gente que trabaja con el ministerio? Los supervisores provinciales, que tampoco es culpa de ellos, que son los supervisores que tienen la escuela. Ah, Entonces uno pregunta y dice, ah, bueno, sí, pero sí. Entonces los profesores también dicen, uy, directora, están los objetivos priorizados, debemos trabajar solo con eso, porque son menos de un programa, de un currículum vigente que tiene el lenguaje, no sé, 38 objetivos, a un programa, a un objetivo, a una priorización curricular, por ejemplo, de 15, pucha, mejor trabajo con esto, pues menos, pero la pero lo lanza, desarticulación. pero resulta que entre ellos no conversan, sale la información antes que la del ministerio, la gente se apropia, salen los webinars, salen todas las cosas, y después uno pregunta, no, directora, ¿usted no puede trabajar con priorización curricular todavía? Nosotros tenemos que revisarlo, nosotros vamos a dar, cuando sean las clases presenciales, ¿te das cuenta, no? Entonces, yo le digo a la gente del ministerio, o sea, son los representantes, pero ¿por qué entonces mandan la información? No la manden
por internet y todo lo demás, para que nosotros la tengamos ahí, porque eso, la información es para todos, no es para algunos. Entonces, no nos manden hasta que no tengan la seguridad cómo se va a trabajar. Entonces, así va llegando. La misma gente que trabaja en el ministerio, algunas que son, también se aburren, porque están recibiendo así la información, como de a gota. ¿Entiendes? Sí. Ahora lo que dice Carmen, o sea, deberíamos juntarnos y hacer un plano, un modelamiento de plan socioemocional. ¿Qué significa? ¿Qué voy a hacer? Como dice Carmen, trabajar por esto en esta área. Los niños chicos son de esta forma, hay que tratarlos de esta manera. Los niños de mediana edad son de esta forma y de esta forma. Los grandes. Entonces, trabajar en eso, en conjunto. Después, ¿cómo vamos a volver? Ya está la priorización curricular. Revisaron, ahora hay colegios a lo mejor que tienen la autonomía o son más proactivos, que ya dicen, revisemos la priorización curricular, pero hay otros que pueden decir, pucha, si lo hace el currículum y evaluación del Ministerio de Educación es porque está bien. ¿Cómo lo voy a revisar? Está bien, pues, trabajo con esto. Entonces no lo revisa. Y va con eso. Y no opina. ¿Entendí? Pero hay otras personas que son más críticas, autocríticas, o como tú quieras, que estamos preocupadas, o que nos gusta también lo que es la parte técnica, la parte curricular. No a todos les gusta. Pongámonos de acuerdo. Y más encima, aparte de eso, hay gente que te prepara que no tiene los conocimientos. ¿Me entiendes? Y fuera de eso, lamentablemente, la política no ve la preparación de las personas que ocupan puestos claves en un país. Acá lo que interesa es de qué partido eres y te coloco. Pero nadie se preocupa que si esa persona tiene las condiciones para estar ahí, tiene los conocimientos, para él hablar con propiedad, no la tiene. Es lo mismo que pasó con el ministro de Salud. Él no era epidemiológico. Entonces, palos de ciego. ¿Qué dice la gente de la salud? Reclama, po. ¿Entiendes o no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que colocar gente, no que tenga la experticia, sino no interesa. Entonces, ahí también te están faltando el respeto, te están faltando el respeto a todos. Exacto. Porque no nos preguntan, no. Y más encima se politiza, porque yo soy profesora, pero también a veces escucho a mis dirigentes y creo que a veces tampoco se preparan y hablan cosas y responden. Es como tú dices, una pelotita. Yo tiro la pelota, yo la recibo. Tiro la pelota, yo la recibo. Es como hacer un gallo. No, es que no quiero que los niños entren a clase, pero no dice un fundamento técnico, un fundamento que diga, nosotros los profesores pensamos que los alumnos no debiéramos entrar a clase ni por estas razones. Con fundamento, de manera que el apoderado, el niño y todo digan, pucha, este es un profesor empoderado, él sabe, ¿ah? Pero no es que se ha creído tal por cual, que mira lo que dijo, payaso, tal. No, pues, o sea, eso, la parte técnica, los profesores tienen que educarse, tienen que ser capaces de responder. Entonces, el caballero el otro día, como dice la Carmen, yo igual me puse a escuchar al ministro para ver qué dice. Le pregunta a la periodista, ¿van a volver a clase o no? Sí, así les digo. Que yo creo que sí, pero que acá, que el ministerio, él tiene que mojarse un poquito y decir, no pueden volver a clase porque las condiciones sanitarias no están. A lo mejor en algún pueblo pequeño de un lugar del sur donde nunca llegó el COVID o hay un solo caso, a lo mejor esos niños sí podrían volver, porque tampoco los podemos negar a eso. Podrían volver. Ahora, ¿que la escuela es un factor protector de los niños? Sí es. Lo es. Yo también me pongo a pensar en mis alumnos. Él malversó el argumento. Haciendo esos niños que se quedan, que están en la academia de fútbol, en la academia de básquetbol, en todas las academias, para no llegar a su casa hasta las 6 de la tarde, porque nosotros entramos los niños a las 8 y se van a las 6 de la tarde, porque la casa de ellos es la escuela. Por lo tanto, yo llego solo a dormir en mi casa. Mi realidad, que es tan terrible, la veo solo por horas y la veo un ratito, porque llego tan cansado que a lo mejor voy a tomar una taza de té y me voy a poner a dormir, y al otro día me voy a levantar y me voy a ir a la escuela, que me hace feliz. Porque no la escuela a veces sí le da felicidad a los alumnos. Entonces, sí estamos de acuerdo que la escuela es un factor protector,
Sí. pero no estamos en condiciones. Y tenemos que mirar un plan global, no hacer las cosas por separado. Eso es lo malo. Sí. Y lamentablemente no escuchamos a los que tenemos que escuchar. Exacto. Por ejemplo, yo soy Exacto. de la red de maestros de maestros. Pero el puro nombre. O sea, ¿en qué me refiero? Yo me lo gané. Yo hice un portfolio, toda la cuestión. Pero cuando me han preguntado a mí, o a los profesores que son de la red de maestros, ¿qué opinamos? Cuando se hizo la Ley General de Educación, ¿a quién llamaron? ¿Por qué no nos llaman? Se supone que a nivel de todo Chile habemos muchos, no soy la única. Que a lo mejor habemos profesores que estamos preparados para poder aportar algo. Si no estamos diciendo solamente no la crítica, sino en el aporte. Pero a mí me llamaron, me acuerdo una vez, para el primer ajuste curricular que se hizo al programa de ciencia. Me llamaron. A un grupo de profesores nos llamaron y yo fui. Por supuesto que algunas cosas las tomarán en cuenta. Pero ahí estamos, pues. Entonces, cada cosa que se hace, cada ministro que se coloca, cada persona que nos dirige, no son las mejores. No son los mejores referentes, no son los más preparados, no son... Bueno, O sea, efectivamente... tampoco tiene mayor visión. Por ejemplo, acá, como decía la Carmen, la OECD dijo desde el 2015 o 2013 que todos los países deberíamos estar en neurociencia. Pero hubo gente, nadie se preocupó, ¿desde cuándo? Nadie se preocupó, por ejemplo, que esa persona que fue a hacer la capacitación de neurociencia realmente estaba preparado. No, o estaba hablando de neurociencia cognitiva, o estaba hablando de neurociencia clínica, o desde el punto de vista de la medicina, que a lo mejor no lo sirve a nosotros, ¿entiendes? Por ejemplo, yo me acuerdo que fui a una charla, fui a una charla de neurociencia, entonces una persona que estaba dando una charla decía, es que al niño hay que hablarle desde el corazón, claro, como una metáfora, por supuesto, pero ella se agachaba y hacía esto, hay que hablarle del corazón. Entonces un colega le alzó la mano y le preguntó, ¿y qué pasa con los niños más grandes? Claro, si no quedáis al nivel del corazón. Entonces ella dijo, ahí no hay nada que hacer, no sé, no hay nada que hacer, o sea, pero entonces, y cuando tú te preparas a algo y de repente te escuchan, tus pares o otras personas, también se molestan porque dicen, ya llegó este puro reclamar, pero uno no reclama porque está reclamando porque quiera, uno reclama porque quiere lo que hace, y quiere que lo que uno hace se haga bien. A mí me queda poco, como les digo a mis colegas. Yo, el 2021, el 2022, yo termino la alta dirección pública, el concurso, y no voy a volver a concursar. ¿Entiendes? Pero uno quiere contribuir, o sea, quiere hacer algo. Y bueno, ahí estamos. Bueno, efectivamente, da toda esta serie pero yo creo que hay que hacer cosas, o sea, comillas, detalles que tienen que ver con el diagnóstico, ¿no es cierto? Y con el estado en el que se está hoy en día, más allá de las estructuras, nuevamente volviendo a la que mirábamos delante, ¿no? Que efectivamente amerita todo esto, ¿no es cierto? El desarrollar un plan de contingencia, por decirlo de algún modo, un plan de retorno, como decíamos, que mitigue. Pormenorizado debería ser. Exactamente, Claro. exactamente. Cosas que aporte. así tipo inventario, incluso lo hemos conversado, o sea, los colegas, cosas así como cuando el niño empiece a hacer este cambio de posición, o cuando usted note que hace este gesto porque está haciendo, ¿me entiende? O sea, observe tales cosas, cuando la respiración varía así, cuando está empezando a descompensarse, ¿te fijas? Cuando la distancia cambia, no sé qué, entonces tú tienes que hacer lo siguiente, te paras, y eso es un entrenamiento pormenorizado, no esta cuestión de buen clima en el aula, que los niños se lleven bien, tenga un trato de apego seguro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? O sea, una cosa real, pormenorizada, capacitación efectiva, esta tabla de doble entrada, personalizada según núcleos, ¿no es cierto?, de tipos de personas, somos neurodivergentes, todos divergemos en aspectos unos con otros, los organismos están descompensados, entonces, multidimensional,
adaptado, digamos, customizado, como se dice, o sea, o personalizado, y con cosas concretas, entrenamiento para los colegas, su propio organismo para recuperar ciertas cosas que se están descompensando, Exactamente. y es normal que haya pasado, además de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablamos de las adecuaciones curriculares, que por cierto, eso no es una poda curricular, eso es una disminución al tuntún. La poda Claro, curricular, por ejemplo, que hizo en Finlandia, fue pensada y es un currículum, ¿no es cierto?, que es recursivo y profundizador, porque Ujú, tienes que pasar qué son los elementos de la materia, qué es materia, antes de cambio está. Eso es lo que estábamos hablando la otra vez, igual en una conferencia que ujú. dio la profe Vilma de adaptaciones curriculares, lo estuvimos viendo. Entonces, si tú te fijas, eso es una cosa diferente. O sea, el hecho de que Chile tiene aulas sobrepobladas, currículos sobrepoblados, y no hay una razón técnica detrás. No lo hay. y Lo mismo que estamos lo otro es discutiendo que también ahora. copiamos muchas cosas. Yo no digo que no copiemos, a lo mejor lo bueno hay que copiarlo, pero deberíamos juntarnos, a lo mejor, yo siempre he soñado con eso, hacer un claustro, yo le llamo claustro, ahora que usted conoce cuál es el nombre, No, pero de profesores, de gente sí. que está preparada en educación, ¿no es cierto? Y hacer esta poda curricular con gente que se maneja, pero hacer una propia, ¿entiende? Algo. Sí. Mira, soy profesores de ciencia, todos juntos, a nivel de todo Chile. Hagamos la boda curricular. ¿Qué objetivo creo? Entre todos, y lo armamos. El profesor de los profesores de historia, y se arma un currículo Claro, priorizado o una exacto. poda curricular de acuerdo a la realidad de Núcleos nuestro integradores, que país. también lo hemos conversado. También núcleos Claro, integradores. exacto. Ujú. Entonces, pero eso es algo que falta, pero bueno, nosotros nos quedamos en el intento, pero yo lo intento en mi colegio porque afortunadamente en la parte curricular o técnica puedo hacer cambios. A lo mejor administrativamente no puedo, pero sí puedo hacer algunos cambios no Bueno, tan grandes, tampoco, porque tengo que linearme, pero sí puedo hacer efectivamente, cosas. a nivel micro, sí se pueden ir desarrollando, a propósito de lo que señalaba Carmen, de sí se puede desarrollar un buen plan, digamos, de contingencia Sí, y de retorno que dé buenos frutos, digamos. Y para eso, efectivamente, claro, un grupo humano que esté conformado por los actores de una unidad educativa, efectivamente se puede desarrollar. Oye, mira, estamos ya, llevamos una hora y media ha pasado ya, Wow. una hora y media, es bastante. Vamos a ir cerrando. Eh, yo creo que efectivamente sí hay, más allá del diagnóstico que, como decía Karen, pudiese parecer pesimista, el tema que hay contextos que son concretos y cotidianos que se están viviendo, no obstante ello sí hay posibilidades de desarrollar acciones y concretas además, a partir de distinciones, de evidencia, efectivamente que apunten a mitigar y a desarrollar un buen plan. Para cerrar, primero, Vilma, ¿con qué te quedas, digamos, y cuál sería tu mirada hacia adelante respecto del contexto en el que estamos? bueno, ¿con qué me quedo te refieres a este momento que estamos viviendo? Exactamente, ¿y cuál sería la mirada hacia Bueno, adelante? claro, ¿con qué me quedo? Que hay algunas herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros como profesores hemos desarrollado y aprendido que nos han facilitado muchas cosas y que hemos aprendido a conocerlas y que no se van y se van a quedar. Que podemos hacer una educación mixta, presencial, como tú acabas de decir, y Ujú. virtual, porque ya de alguna manera, a lo mejor a punta de muchos traspiés, lo hemos logrado. Que el profesor una vez más ha mostrado la capacidad que tiene de adaptarse a cambios realmente importantes, que esta pandemia los tiene que enseñar, dejar cosas tan importantes como es la empatía, que nos falta desarrollar la empatía a nivel de todos, que es algo que tenemos que trabajar. ¿Y con qué pienso que me voy a quedar? O sea, ¿cuál es la otra parte que me decías que Hacia pienso que viene al adelante, ¿cuál es futuro? tu mirada hacia, Hacia hacia adelante? adelante. No quiero ser tan pesimista tampoco. Creo que hay que volver a lo mejor el 2021, pero hay que volver Pero no. fortalecidos, preparados. Preparados. Ujú.
para enfrentar esto que viene, que no sabemos cómo lo vamos a enfrentar. Por lo tanto, desde la evidencia neurocientífica, desde la evidencia científica, tenemos que entrar preparados el 2021 para estar en nuestras aulas, de una manera segura, segura, porque creo que necesitamos seguridad. No solamente la parte de infraestructura, no solamente la parte académica, porque eso es fácil trabajarlo. Lo puedo solucionar, es concreto. Pero la parte socioemocional, la pérdida de la memoria de trabajo, la navegación espacial, como dice Carmen, la adicción de los más pequeños a la máquina, todo eso tengo que estar preparado, y tengo que estar preparado como profesor. Y eso, comunidad educativa, como todo, como comunidad educativa tenemos que estar preparados, y tenemos que preparar a nuestros papás, porque no es obligación de ellos tampoco saberlo. Pero sí, nosotros que ya sabemos que hay cómo lograr un buen trabajo en 2021, tenemos que hacerlo. Creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, y por supuesto que es responsabilidad del ministerio, pero es importante que el ministerio entienda de una vez que no es que nos tiene que entregar a nosotros decir, háganlo ustedes, porque a lo mejor va a haber escuelas que van a ser, o establecimientos, comunidades educativas que van a ser más proactivos, a lo mejor lo van a poder solucionar, lo van a poder lograr, pero va a haber otras que no, y yo tengo que trabajar para todo Chile, no para un Chile, un colegio particular para porque tiene los medios, y a lo mejor ya está pensando cómo va a enfrentar el 2021. Un colegio subvencionado donde los profesores, los apoderados piensan a veces que le están haciendo un favor que le tengan a sus hijos, porque creen que la educación subvencionada a veces es mejor que la educación municipal, en algunos casos sí, en algunos casos no. Y nosotros, los que somos de la educación pública, que siempre nos están estigmatizando de que nos entregamos una educación de calidad, pero tampoco se han dado el trabajo de ver cuál es la diferencia que hay entre un colegio que está acá y cuál es el colegio que está acá, no se dan el trabajo, simplemente estigmatizan. Eso hay que trabajar para un Chile completo, no un Chile disgregado, porque todos vamos a tener los mismos problemas, los mismos niños, no hay diferencia, no hay diferencias de niños de acá, de allá, que el que está acá, el que está más abajo, no, son todos iguales, todos tienen el mismo cerebro, todos tenemos los mismos sentimientos, entonces eso es lo que hay que hacer, entonces hay que estar preparado. Y si ahora, como dice Carmen, hay que empezar a educarse, volver a reeducarse, porque esta es una realidad distinta, no es la realidad que teníamos el año antepasado. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del año antepasado? Porque los niños del 18 de octubre que no los tenemos en clase del año 2019. Exactamente. Así que estamos. Ok, gracias Vilma. Carmen, desde tu mirada técnica también, ¿no es cierto? Y desde la evidencia, ¿cómo visualizas, más allá de lo que ya has avisorado, digamos, ya declarado respecto de un plan de retorno, cómo visualizas ese retorno hacia adelante? O sea, lo que dice acá la colega, la profe Vilma, yo opino exactamente lo mismo, lo que sí que esos aprendizajes que están teniendo los profesores y todo, son aprendizajes que están teniendo a nivel personal y por iniciativa propia, digamos. Y yo me pregunto, ¿para qué existe todo un aparataje del Estado si se le deja al profesor la responsabilidad al tuntún del prueba y inventa en el momento, dentro de tus recursos, la desesperación, cuando debería ser una cosa mucho más, digamos, programada a nivel estatal y apoyo? O sea, esta cuestión de dejarle a ellos, háganlo, arréglensela, aquí está el marquito de lo que tienen que hacer, pero sin, digamos, sin el apoyo real, eso a mí me parece que va a ser un problema el próximo año. Yo espero que las autoridades iluminen, no sé cómo decirlo, durante que no hay una vuelta forzosa de dramas, porque los va a haber. Realmente, a lo mejor estoy hablando de que va a haber dramas porque va a haber, ¿no es cierto?, rebrote, ¿ya? Porque eso puede pasar incluso el próximo año. Y debería haber una cierta preparación para entender también qué va a pasar el próximo año y cuáles son los planes de contingencia ante los rebrotes, esas cosas que le hemos dicho. Pero debería haber un cambio estructural aquí en el sentido de dar las facilidades para estas clases mixtas, este año dejarlo para hacer esta compensación, ¿no es cierto?, de los estados socioafectivos, fisiológicos del profesorado, de la familia, de los chiquillos,
hacer, por ejemplo, cápsulas de estimulación o reestimulación temprana. Yo tengo casos ya que me han llegado de niños que están con encopresia, por ejemplo, niños que han retrocedido, como lo hablábamos de logros que habían tenido. Los niños neurodivergentes están en un estado de crispación, niños que son del espectro autista, hay niños, ¿no es cierto?, también que tienen otro tipo de problemáticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con el hacinamiento, ese tipo de cuestiones que están pasando en este momento. Eso es lo que debería ahora abordarse, con las facilidades para que se haga este estructura mixta el próximo año, sin pensar en volver este año. Ya no se vuelve. Por ejemplo, se acabó la pandemia, jueves, octubre no hay un contagiado. Estoy hablando de una idiotez porque es imposible, pero pongamos que hubiera una maravilla en que disminuyera muchísimo. Noviembre ya, sea un poquito más realista. Noviembre. Vuelven solo los colegas a hacer preparación, Eso es lo a que yo hacer digo. ciertas cosas físicas de autocuidado, a tener, ¿no es cierto?, cosas terapéuticas ellos mismos, ¿no es cierto?, a tener planes de programas de ejercicio físico para todo el sedentarismo que han tenido, a carecer de tener que estar pegado en el computador todas las horas que tenían, porque fisiológicamente están teniendo problemas de trastorno del sueño que sabemos que están hasta asociados con demencias a nivel futuro, porque es una cosa acumulativa, ¿me entiendes? Además de la preparación de todo lo que es la intervención en crisis del otro año. Y cuando digo crisis, ni siquiera un pesimismo, es lo mínimo que va a pasar. Pongámosle que el país descubre uranio y que nos hacemos millonarios. Las secuelas van a quedar igual y hay que compensarlas, aunque tengamos un colchón de plata del que carecemos en un país de alta inequidad además. Entonces, si eso lo hacemos este año, si por fin se ilumina la autoridad, si por fin escuchan un diagnóstico como el que tiene la colega acá, y muchas otras colegas, y no sé, todo, asistentes de aula, colegas profe, señoras manipuladoras del medio, la gente tiene diagnósticos de eso, saben lo mal que se sienten, escuchan a sus apoderados. Lo que pasa es que a los investigadores no lo escuchan, al profesor de aula no lo escuchan, y tienes que escuchar a la realidad para poder hacer algo. No estas cositas de buenas intenciones y documentos que llegan y que no están tan bien formulados, porque tú no estás viviendo la realidad, no estás escuchando al que vive la realidad y no estás escuchando la evidencia. Si eso pasa, el próximo año vamos a estar mejor. Yo dejaría el resto del año para eso, con los colegas hacer un trabajo a lo mejor en enero inclusive, pero para cuidarlos a ellos, para compensar cosas, para capacitarlos para enfrentar lo que se viene el otro año, y el otro año empezar ojalá en marzo ya cuando esto haya pasado, pensando que a lo mejor van a haber unos rebrotes y también considerando cosas estructurales como la cantidad de niños en aula, contratar más profesores, tener un mejor sistema de cobertura, ahora que se viene el 5G supuestamente, todas esas cosas, ¿no es cierto?, tendríamos una mejor proyección para lo que viene el próximo año. Ojalá que se escuchen cosas como las voces de la profe Vilma, porque ese es Chile y esa es la realidad. Perfecto, Carmen Gloria, muchas gracias. Bueno, de esta forma estamos dando por cerrada esta conversación, que van a poder revisarla asincrónicamente, digamos, a través de nuestro canal, a partir también del contexto de la causa que hemos levantado en la plataforma Movidos por Chile, y va a estar en nuestro canal YouTube, digamos, esta conversación. Nuevamente agradecer a Vilma Tapia por su participación y a Carmen Gloria, con quien llevamos adelante esta iniciativa, y será hasta la próxima oportunidad para quienes están revisando esta grabación. Un saludo para todos y todas.